Hola hermano Marcelo, y lo voy a unir un momentico para, para ver si la hermanita Joana nos ayuda a leer esta noche, ¿listo? Hermano Marcelo, buenas noches. Eh, no sé si al fin la hermanita Joana nos vaya a ayudar esta noche con la lectura. No sé si pueda escribírmelo ahí en los comentarios o lo agrego. Hola, mi hermano. Buenas noches. ¿Cómo está? Ahora sí. Hermanita Buenas Joana, noches, hermano. entonces espérame un segundito, acerco un poquito esto. Listo, entonces, si quieren, doy la bienvenida, hermanita Joana. Era para ver si tú nos ayudas a leer ya los últimos cuatro capítulos de Corintios, ¿listo? Entonces, el 13, 14, el 15 y el 16, ¿listo? Pues ya como Ah, normalmente leemos tres, ¿listo? Normalmente leemos tres, pero pues como ya quedan los últimos cuatro, pues sería leerlos todos los últimos cuatro, ¿listo? listo, sí, Listo, señor. hermanita. Claro que sí. Ah, bueno, listo. Pensé que es que de pronto no les escucho bien. De pronto, de pronto es el internet. Mira, Listo. tiene el volumen. Y es que se está escuchando como como un poquito entrecortado. Sí, se les escucha un poquito entrecortado, pero bueno, creo que ahí podemos empezar. Listo, entonces, bueno, buenas noches a todos los hermanos que están hoy reunidos. Ay, permítanme un momento. Volviendo. Ya. Como que está solo, mi hermano Joan. No es igual. Ya. Ah, no sé. Llegando mi esposa. Perdón, buenas noches. Buenas noches, Bueno, hermana. ¿Cómo entonces está? ya como pues que hay varias personitas conectadas, entonces pues oremos pues para poner este tiempo en el nombre del Señor y empezar con la lectura. Amén. Amén, hermanito. Oh, Gracias. bendito Dios, gracias te queremos dar en esta noche porque tú nos permites una vez más estar conectados a esta hora en tu nombre, Dios, para leer de tu palabra, bendito Rey. Te queremos pedir, Señor Jesús, que seas tú bendiciéndonos en esta noche, Dios, acompañándonos, dándonos la sabiduría, Señor, en esta tu palabra, Dios, porque sabemos que estos próximos cuatro capítulos son muy importantes en tu palabra, así como toda la es, amado Señor Jesús. Pero sabemos, Dios de la gloria, que esto es doctrina de la cual cada día debemos ir aprendiendo más y más. Bendecimos, amado Señor Jesús, tu nombre y te pedimos por la hermana Joana y el hermano Marcelo, que seas tú bendiciéndolos allí en su hogar y ayudándolos con esta lectura bíblica. Amén y amén. 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 Amén, amén. Gracias, hermanitos. Muy buenas noches para todos y bendiciones. Entonces vamos a leer. Les doy la bienvenida a todos. Gracias por conectarse y por estar ahí pendientes de la palabra del Señor. Es un privilegio, entonces estoy nerviosa, pero bueno, dámosle la gloria y la honra al Señor. Gracias, amado Señor, por este privilegio. Entonces vamos a leer Primera de Corintios 13 y dice, la preeminiscencia del amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy.
Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco, en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El hablar en lenguas, versículo 14. Según el amor, seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablaré con revelación o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la citara, si no diere distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la citara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se prepara para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como el extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder de interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros, que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia,
pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entran algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno intérprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en toda la iglesia y de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. 15. La resurrección de los muertos. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si tenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, de que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Por qué si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó? Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación,
vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas él, a él, claramente se aceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en Jesucristo, Señor, en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero si como hombre batalle en Efeso contra fieras que me aprovechan si los muertos no resucitan. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de lo celestial y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también en la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitan en incorrupción. Se siembra en deshonra y resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también
los terrenales y cuál es el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. De un momento en un abrir y cerrar de ojos, a la final, trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida en la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. 16. La ofrenda para los santos. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordene en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Planes de Pablo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde vaya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Efeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mira que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie lo tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Salutaciones finales. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene.
La gracia del Señor Jesucristo es con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Amén. Amén, mis Amén. hermanos. Esa era la palabra del Señor. Ahora sí, mi hermanito Joan. Listo, hermanita. Muchas gracias con la lectura. Estaba un poquito larga, pero pues No, tranquilo. Vamos a terminar el libro. necesitamos ya terminar la carta y listo. Sí, señor. Empezando por el capítulo 13 de la preeminencia del amor, ¿cierto? Entonces ahí el apóstol Pablo que nos dice, pues que nosotros necesitamos darle prioridad al amor sobre todas las cosas, ¿cierto? Dice que de qué nos sirve a nosotros, digamos, hablar en lengua, ¿cierto? Llegar y, no sé, tal vez predicar o profetizar o hacer milagros y todas estas cosas y no tener amor, ¿cierto? ¿Amor por quién? Pues ya sabemos que primeramente amar a Dios, ¿cierto? Sobre Amén. todas las cosas y también a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces dice que nosotros debemos estar llenos de amor porque Dios es amor. Dice el versículo 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Entonces, uy, ahí vemos todas esas características que tiene el amor que uno dice, uy, o sea, uno, eso lo hace preguntarse a uno, ¿será que yo tengo ese amor verdadero, ¿cierto? Que es ese amor que es sufrido, que es ese amor que todo lo soporta, que es benigno, que no es jactancioso, no se irrita. Bueno, mejor dicho, entonces yo digo, uy, ¿cierto? Entonces el amor mejor dicho, perfecto y uno tiene que demostrarlo, ¿cierto? No, uno no Amén. puede quedarse en que, ay, yo soy cristiano, pero no amar de pronto a la gente que está perdida, ¿sí? O no amar a nuestro prójimo, o no amar a Dios. Nosotros estamos llamados a qué? A ser como a Cristo, que amemos a nuestros prójimos y pues sobre todo a Dios. Porque dice digamos que en este momento nosotros conocemos parcialmente todas las cosas, ¿sí? Pero digamos que cuando ya estemos con Cristo vamos a conocer todo. Dice ahí, digamos que en una parte dice, bueno, acá el 12 dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que cuando estemos con el Señor, vamos a ver todas las cosas, todos los misterios, vamos a saber muchísimas cosas que de pronto ahorita desconocemos, ¿cierto? Y dice que cuando eso pase, que digamos que hay que lo de la profecía, que el don de ciencia, que el don que hay que de saber, o bueno, tantas cosas que uno pone a veces primero que el amor, dice que todas esas cosas pasarán, ¿cierto? Y que solo van a permanecer, ¿qué? Dice el versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, ¿cierto? Entonces, cuando estemos en la eternidad con Cristo, ya el hablar en lenguas ya no va a estar, ¿sí? El profetizar tampoco ya va a estar, ¿cierto? Y muchos de los dones espirituales ya no van a estar, pero sí van a permanecer lo que es la fe, la esperanza y el amor, ¿cierto? Porque el amor, pues porque Dios es amor y Él nunca podrá faltarnos, ¿cierto? La fe en Él y la esperanza de que nosotros tenemos de que en Él vamos a estar eternamente. ¿Listo? Entonces, ahí debemos saber que por eso se llama así la preeminencia del amor, que el amor es como lo principal. Así usted no habla en lenguas, así usted no profetice, así usted no... Demuestre amor. Es amar y mejor dicho acá como dice, sufridamente, no hacer nada indebido, nunca buscando lo suyo, ¿cierto? Porque muchas veces eso nos pasa, que buscamos primeramente lo de nosotros y después lo de las demás personas. Bueno, pasando al capítulo 14, dice el hablar en lenguas. Entonces ahí el apóstol Pablo empieza a hablarle a la iglesia de Corinto acerca del don de hablar en lenguas, ¿cierto? Recordemos que
que en la Biblia pues ahí existen varios dones, ¿cierto? Entonces uno de ellos es el hablar en lenguas, que yo creo que muchos en la iglesia habremos alguna vez, si es que no las hablamos, hemos escuchado a alguien que las habla, ¿cierto? Pero entonces Pablo, ¿qué es lo que dice acá? Dice que el hablar en lenguas es para edificarse, digamos, yo escucho a una persona hablar en lenguas, ¿cierto? Pero si yo no sé qué es lo que esa persona habla, pues a mí como que me da la misma, ¿cierto? Ese hablar en lengua se edifica a esa persona porque es como si el Espíritu Santo estuviera hablando eh, o intercediendo por esa persona. Pero pues digamos a los oyentes que no entendemos cuáles son las palabras que habla la persona que habla en lenguas, pues no nos da, o sea, nos da como nada porque no entendemos qué es lo que nos está hablando, ¿cierto? También digamos ahí debemos resaltar que hay muchas iglesias actualmente que dicen, ay, usted tiene que hablar lenguas, si no, usted no tiene el Espíritu Santo, ¿sí? Pero eso es falso, ¿sí? Recordemos que lo que hablábamos, que el Espíritu Santo reparte los dones a todos conforme Él quiere, ¿sí? Digamos, no, a Ángela le dio el don de lenguas, a mí no me dio el don de lenguas, al hermano Marcelo sí, a la hermana Joana no, y así, ¿cierto? Entonces, el Espíritu Santo es el mismo en todos nosotros, pero Él reparte los dones de manera diferente según Él quiere, ¿sí? No que usted no hable en lenguas, signifique que usted no tenga el Espíritu Santo, no. ¿Listo? Eso no es una característica de alguien que tenga el Espíritu Santo o no. ¿Listo? También dice que nosotros en la iglesia debemos ser ordenados al momento de hablar en lenguas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque digamos en la iglesia de Corinto de pronto se estaba presentando que empezaban a hablar en lenguas y todo el mundo empezaba a hablar y hablar y ¿cierto? ¿Y qué decía Pablo? No, pues llega un extranjero y los escucha a todos hablando en lengua y ¿qué dice? No, pues todos están locos, ¿cierto? Pero si llega un extranjero y escucha a personas, digamos, profetizando, cuando escuchamos de pronto profetizar no es adivinar el futuro, ¿sí? No, de pronto no confundamos el profetizar, ay, yo le digo que usted va a tener una casa, un carro, que usted le va a pasar esto o aquello, no, sino que profetizar es hablar acerca de la palabra del Señor, ¿cierto? Entonces, que si todos profetizamos en la iglesia, pues esa persona muy seguramente va a creer, ¿cierto? También dice que en la iglesia debe haber un orden. Digamos acá, Pablo les está dando, digámoslo así, como mucha enseñanza de cómo debe comportarse la iglesia. Entonces, que digamos que si alguien va a hablar, alguien va a profetizar o a predicar, que lo hagan ordenadamente, que primero el uno y que todo el resto calle, y que después de que hable ese, si va a hablar otro, que todo el resto calle, ¿cierto? No como a veces sucede que, pues digamos, no en la iglesia, pero de pronto sí en muchas iglesias que hemos visto que empiezan a hablar por acá y hablar por allá, y todo el mundo está hablando y es como con ese desorden, ¿cierto? Entonces, no, el Señor nos dice que Él es un Dios de orden, ¿sí? Que no vamos a estar así haciendo cualquier cantidad de cosas que de pronto produzcan desorden en la iglesia, ¿sí? No solamente de pronto eso, sino que ahora se ven como muchos casos no sé si ustedes hayan visto, digamos, en Facebook o algo así, que está un grupo de gente así, y llega un supuesto pastor y le hace ¡guau! Y ¡pum! Se caen por allá y hacen ¡guau! Y se caen por allá otros, ¿cierto? ¿Eso qué es? Eso no es ningún orden, eso no es ninguna manifestación del Espíritu Santo, ¿sí? Ahí no podemos decir, no, eso sí es porque eso no tiene nada de orden, ¿sí? Conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Por eso Pablo acá está dando las reglas, está diciendo, una iglesia debe ser ordenada, debe comportarse de una manera correcta, ¿sí? Entonces, debemos tener eso presente. Y bueno, ya todo el hablar en lenguas, ya pasamos al capítulo 15, que tiene, pues, digamos, dos temas muy importantes. En la primera parte, donde es del versículo 1 al 4, ahí Pablo nos está resumiendo, dando como muy resumido el Evangelio, ¿cierto? Yo creo que ya lo hemos escuchado varias veces en la iglesia, ¿cierto? Dice el apóstol Pablo
Bueno, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Cierto? Entonces ahí el apóstol Pablo nos está dando el evangelio muy, muy, muy resumido, ¿cierto? Nos está diciendo que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó, ¿cierto? Ese es como el eje central de lo que sería el evangelio. Y después empieza a hablar Pablo sobre todo el tema de la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Corinto había muchas personas que decían que no había resurrección de muertos, ¿cierto? Entonces decían, no, uno se muere y ya hasta ahí llegó, ¿cierto? Así como muchas personas creen actualmente, digamos los ateos o bueno, todas estas personas dicen, no, uno muere y ya, ¿cierto? Pero la palabra nos enseña algo muy diferente, nos enseña que después de nuestra muerte vamos a un juicio, o para salvación o para perdición, ¿cierto? Recordemos que los cristianos ya fuimos juzgados. ¿A dónde fuimos juzgados los cristianos? En la cruz, ¿cierto? Dice la palabra que nosotros fuimos juzgados en la cruz y allí fue donde el Señor pagó por nuestros pecados. Pero las personas inconversas, los incrédulos, ellos sí van a tener un juicio final donde obviamente van a ser hallados culpables, ¿sí? Porque al no recibir al Señor Jesucristo como su Salvador, ellos ya no tienen esperanza de salvación. Ya después de que alguien se muera, ya no tiene esperanza de, ay, de pronto allá en el infierno Dios viene y me salva. No, ya si usted se murió sin Cristo, hasta ahí fue, ¿cierto? Dice la palabra que para todo hombre está determinado que muera una sola vez y después el juicio, ¿cierto? Entonces, después de que alguien muere, ya no hay ni que, no, que venga, rezamos una misa para sacarlo del purgatorio, o que venga, pagamos tantas misas cada cuánto para sacarlo, no, ya después de que alguien murió, no hay nada que hacer, ¿sí? Dice que la esperanza es con los que están vivos, ¿cierto? Entonces Pablo les empieza a explicar todo eso, que sí hay resurrección de los muertos, no como estaban diciendo. Entonces Pablo les dice, bueno, y si es verdad lo que ustedes dicen de que no hay resurrección de muertos y todo esto, entonces, vana es nuestra fe, ¿cierto? Porque si estamos diciendo que no hay resurrección de muertos, eso quiere decir que Cristo tampoco resucitó de los muertos. Y si Cristo no resucitó de los muertos, entonces nosotros estamos teniendo una fe vana. ¿Qué quiere decir con esto? Que digamos, cuando nosotros vemos que el Señor Jesucristo resucitó por medio de nuestro Padre, Dios Padre, ¿sí? Era como un sello de aprobación del ministerio de nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que digamos ahí se está demostrando que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, ¿cierto? Y se estaba demostrando pues que iba a haber resurrección de los muertos. Entonces Pablo les decía, si ustedes no creen en la resurrección de los muertos, pues vana es nuestra fe, vano es lo que creemos. Entonces comamos y bebamos, pues porque cuando nos muramos, pues ahí quedamos, ¿cierto? Pero Pablo les dice, no, la resurrección de los muertos es verdadera. ¿Sí? Algún día todos vamos a tener que comparecer ante Cristo, ¿cierto? Los cristianos, dice la palabra, en el tribunal de Cristo, y los inconversos e incrédulos, ellos van a tener su juicio en lo que llaman en el juicio del gran trono blanco, ¿sí? Digamos, son como dos juicios diferentes, ¿listo? Entonces, como para que lo entendamos un poquito, es que no me acuerdo si nosotros leímos acá sobre el tribunal de Cristo, me parece que sí, ¿no? No recuerdo si lo leímos acá, no recuerdo si es acá o en Corintios 2, me parece que algo hablamos un poquitico, ¿sí? Bueno, el tal es que para los cristianos hay algo llamado el tribunal de Cristo, ¿sí? Y para los inconversos, pues el juicio del gran trono blanco. Entonces, en el tribunal de Cristo, todos vamos a comparecer ante Dios, ¿sí? No para salvación o para perdición, hablo de los cristianos, sino para, digámoslo
así para recibir los galardones. ¿Sí? Entonces, un ejemplo, pasa Pepito Pérez, que siempre estuvo bien con el Señor, siempre hizo lo correcto, predicó el Evangelio, bueno, hizo todas las cosas que el Señor mandaba, ¿cierto? Y profetizó y conquistó muchas personas para Cristo y bueno, hizo muchísimas cosas para Dios. Entonces Dios a él le va a dar un galardón grande, digámoslo así. Pero entonces llega Juanita, que pues más o menos ahí iba con el Señor, ¿cierto? Que bueno, que sí, que a veces sí predicaba, a veces no, ¿cierto? Entonces que tuvo una vida cristiana muy irregular. Entonces esa que va a obtener un galardón grande o un galardón ahí pasando como de raspadito, como cuando uno pasa en el colegio como de raspadiza, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces ahí en el tribunal de Cristo dice la palabra que todas las cosas que nosotros hagamos en Cristo van a ser probadas por el fuego, ¿cierto? Entonces que digamos, si nosotros construimos, digámoslo así simbólicamente, construimos en Cristo una casa de hojarasca, ¿sí? de pura paja, cuando venga el fuego, ¿qué va a pasar? Pues se va a quemar todo eso, ¿cierto? Pero si nosotros construimos en Cristo una casa de roca, ¿cierto? Bien cimentada, entonces va a pasar el fuego y pues va a quedar ahí aún, ¿cierto? Y bueno, ya lo del trono blanco, pues ya es de pronto otro tema para más adelante, ya cuando estemos por allá en Apocalipsis. ¿Listo? Y bueno, ya para terminar, acá el capítulo 16, bueno, el capítulo 15 tiene muchas cosas, o sea, si uno lo ve, tiene muchísimas enseñanzas, tiene que el cuerpo natural, que el cuerpo celestial, que bueno, pero pues digamos no alcanzamos a ver obviamente todo eso. ¿Listo? Ya el capítulo 16 habla sobre la ofrenda para los santos, algo parecido a lo que hablábamos la vez pasada, que digamos ellos recibían, Pablo ¿qué hacía? Les decía, digamos, en las iglesias de Corinto, de Galicia, que cada persona, conforme a lo que había ganado durante la semana, pues apartara algo para llevar una ofrenda a la iglesia de Jerusalén, ¿sí? Cuando estaban los apóstoles en Jerusalén, pues para llevárselos allá para su sustento y para todo eso, ¿cierto? Entonces Pablo que les decía, todos los días primero de la semana recojan algo y pues yo cuando vaya allá a recoger esa ofrenda y la llevaré a los hermanos que están en Jerusalén, ¿cierto? Y bueno, ya después Pablo empieza a hablar de los planes de ir a visitarlos y pues de todo el tema de salutaciones finales, que pues digamos casi siempre están en todas las cartas de Pablo, donde él empieza a saludar a todos los hermanos que están ahí como relacionados con él, que lo han ayudado allá en la ciudad donde estaba o en la ciudad donde iba. Entonces pues ya el capítulo 16 es más como de salutaciones y cosas más anecdóticas que de doctrina. ¿Amén? Entonces, bueno, de pronto ustedes en su casa péguenle una leidita nueva al 15, es que el 15 tiene demasiada enseñanza, entonces, si de pronto ir a hablar de todos, nos quedamos acá toda la noche. Y bueno, hermanitos, esta era la lectura de esta noche. Muchas gracias a la hermana Joana y al hermano Marcelo, pues, por conectarse. nuevamente colaborarnos en la lectura. Que Dios los bendiga y pues por acá, cuando quieran, nos vuelven a decir y con gusto pues los unimos. O sea, nosotros para servirles también, a ustedes apoyar también ahí, que también tienen su tiempito ahí para explicarnos. Muchas gracias a ustedes también, Dios los bendiga. Bueno, no sé si de pronto ustedes vayan a aportar algo o así. Porque No, mi hermano, ahí está todo bien. Pues yo sí tenía una pregunta, pero entonces fue que se me perdió acá, pues a donde decía que pues que las mujeres no teníamos como, o bueno, era de pronto en ese tiempo, en el tiempo de Pablo, que las mujeres no teníamos como ese voto para hablar en la iglesia, o de pronto no entendí muy bien ese pedazo. Digámoslo ahí, alguna vez leí algo de contexto sobre eso y era que al parecer la iglesia de Corinto tenía problemas con las mujeres que estaban allá, entonces que las mujeres de allá, digamos, se estaban portando como de manera
chismosa, pues según lo que leí, sí, no les puedo asegurar eso. Entonces Pablo ahí, si leemos la carta de Pablo, les está corrigiendo muchas cosas que la iglesia de Corinto estaba haciendo mal, ¿cierto? Entonces estaba haciendo mal esto de que todos hablando en lenguas y por aquí, por allá, entonces no, deben ser en orden, ¿cierto? Entonces también estaban hablando de una manera, estaban hablando de una manera, digamos que las mujeres se estaban portando de manera escandalosa en la iglesia, ¿sí? Según lo que leí del contexto. Entonces, Pablo les dice, no, las mujeres deben, pues, Mejor callar. deben estar mejor calladas, pero esto no para tomarlo así, digámoslo, esto no es como un mandamiento así generalizado a todas las iglesias, sino que es un mandamiento como más específico para la iglesia en el contexto en ese momento. ¿Sí? Sí, claro. Las mujeres, digamos, estaban como muy, digamos, alborotadas en ese momento, entonces Pablo les dijo eso, ¿sí? No es que, digamos, en la iglesia en este momento estén diciendo, no, las mujeres no pueden hablar en la iglesia, las mujeres no pueden, ¿qué era lo que otro que decía? Intervenir en la iglesia, ni predicar, ni nada de esto, no, ¿sí? Sino que era de pronto más como en el contexto de la iglesia de Corinto en ese momento. ¿Listo? Gracias, mi hermano, muy amable. Qué pena era la pregunta. Yo creo que ya damos por terminado. ¿Vas a orar para quedar despedidos? Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos y darle gracias a Dios por este tiempo. Señor, Amén. gracias Padre Celestial por las enseñanzas que tú nos das cada día en tu palabra. Gracias Señor por darnos a entender que lo más importante es que tu amor esté en nosotros, que cada día nos parezcamos más a ti, Señor, que tengamos ese amor el uno por el otro, Señor, que cada día nos parezcamos más a ti, Jesús. Gracias Señor por esta noche, por el tiempo que nos has regalado de estar aquí reunidos con Joana, con el hermano Marcelo, con mis hermanos de la iglesia que se han conectado. Te pido que les bendigas, que les sigas también hablando a ellos, dándoles sabiduría, dándoles entendimiento en todo momento. Guárdales en esta noche ahora que van a descansar bajo sus techos que tú les has dado. Gracias porque tú has sido el proveedor de cada uno de nosotros, Dios, y sabemos que en ti podemos dormir confiados, seguros y tranquilos, y seas tú siguiéndonos, dándonos esa sabiduría tuya. Sigue dando esa sabiduría tuya, que todo lo que hagamos sea con ese amor hacia ti, con ese temor hacia ti, Señor, porque no queremos hablar en nuestra propia opinión, Señor, ni ser sabios en nuestra propia opinión, sino que todo lo que hagamos sea por ti y para ti, y siempre tus palabras sean puestas en nuestra boca por donde quiera que vayamos, Señor. En esta noche creemos que en paz nos acostamos y así mismo dormimos, Dios. Gracias por ser nuestro ayudador, nuestro protector, nuestra roca, nuestra fortaleza y nuestro salvador. Te damos toda gloria y honra en esta noche. Amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga y nos vemos mañana en la iglesia. Muchas bendiciones. Bendiciones, que descansen. Buenas noches. Chao. Chao. Chao.